Buenas noches, somos el grupo número uno y vamos a estar hablando sobre los medios de transmisión de información, el cual el grupo está conformado por Elías Fajardo, Lady Beth Marta, Ideraya Verdú y mi persona, Wilson Monasterios. Entre los medios de transmisión tenemos la transmisión asincrónica, unidad temporal, y tienen diversas frecuencias y relaciones en la fase. Los caracteres individuales que contienen un segmento de control y señalan el principio y el final de cada paquete. Es una forma de transmisión de datos en las cuales los datos se envían intermitentemente, por lo menos puede ser un carácter a la vez, más bien que una corriente constante con los caracteres, que se separó por intervalos fijos del tiempo. La transmisión asincrónica confía en el uso de un bits, del pedacito y de la parada de comienzo, además de los pedacitos que representan el carácter. Esto quiere decir como un pedacito de parida opcional para distinguir caracteres separados. Y bueno, tenemos la transmisión sincrónica. Otro medio de transmisión sería la sincrónica. Es la transmisión de datos usando octetos de la sincronización en vez de pedacitos de partida o parada para controlar la transmisión. Las señales numéricas se transmiten con registros exactos de tiempo, las cuales tienen la misma frecuencia, y sus caracteres individuales contienen un pedacito del control. Eso quiere decir que los pedacitos del comienzo son los pedacitos del comienzo y de parada. Y bueno, ahí es cuando señalan el principio y el extremo de cada carácter. Entre las transmisiones también tenemos la digital o comunicaciones digitales, como se dice. La transferencia física de datos, que son un flujo digital de bits por un canal de comunicación punto a punto o punto a multipunto. Ejemplos de estos canales son cables pueden ser de par trenzado, fibra óptica, los canales de comunicación inalámbrica, medios de almacenamiento, etc. Los datos se representan como una señal electromagnética, una señal de tensión eléctrica o ondas radioeléctricas también, microondas o infrarrojos. En las comunicaciones por satélite tenemos que las ondas electromagnéticas se transmiten gracias a la presencia en el espacio de satélites artificiales situados en órbita alrededor de la Tierra. Buenas noches. Estaré hablando sobre los tipos de transmisión de datos, los cuales están compuestos por lo que es la duplex, la half duplex y la full duplex. La duplex es un modo de transmisión que permite que la información viaje en un solo sentido y de forma permanente. Con esta forma es un poco difícil lo que es la corrección de errores, debido a que como viaja en una sola línea, no hay tiempo de corregir. Es como por ejemplo, dar un ejemplo, podría ser lo que es la televisión o la radio. En el modo half duplex es un modo muy parecido al anterior, pero la transmisión fluye con la transmisión de datos puede ser en ambos sentidos, puede cambiar en la transmisión. Por ejemplo, pudiéramos decir como ejemplo un walkie-talkie, que mientras uno está hablando, el otro no puede hablar, pero después cambia y el otro sí puede hablar y el otro escucha. En ese sentido la comunicación va en ambos sentidos y puede cambiar. Y la full duplex es muy parecida a la anterior y es la más recomendable debido a que la transmisión de datos es en ambas, puede ser en tiempo real en ambas direcciones, tanto enviando y recibiendo como recibiendo y enviando. Un ejemplo típico podría ser lo que es un teléfono, ya que cuando una persona está hablando por teléfono, la otra escucha y puede hablar también y puede hacer la comunicación en línea como tal. Entre los canales de transmisión tenemos lo que es el cable telefónico, el cable de cobre, que es mejor conocido como par trenzado, y la fibra óptica. El cable telefónico es el que utilizamos para recibir la comunicación de nuestro proveedor, que sería el cable ADSL, y hace la recepción de datos.
El cable de par trenzado es un cable de cobre por el cual consta de 4 pares y alcanza velocidades de 100 a 1 giga, depende de la categoría del cable. Y tenemos lo que es la fibra óptica, que es un cable que trabaja a través de transmisiones de luz, impulsos de luz, y alcanza velocidades superiores a 1 millón de bits por segundo, el cual consta de 2 canales, uno de enviar y uno de recibir información. Mi nombre es Elías Fajardo, yo le vengo a hablar sobre los elementos perturbadores de la transmisión de datos. Tenemos que la transmisión de datos es una línea que no ocurre sin pérdida. Primero, el tiempo de transmisión no es inmediato, por lo que se requiere una cierta sincronización en la recepción de datos. Además, puede ocurrir una interferencia o una degradación de la señal. Interferencia quiere decir que se refiere a cualquier perturbación que modifica localmente la forma de la señal. Generalmente hay 3 tipos de ruido. Como tenemos el ruido blanco, que es una perturbación uniforme de la señal. En otras palabras, le agrega una pequeña amplitud al efecto de la señal promedio. En el ruido impulsivo son pequeños picos que causan errores en la transmisión. Es como una señal perdida de una línea o atenuación. El otro tipo de ruido sería el que es toda aquella señal que se inserta entre el emisor y el receptor de una señal dada, y hay diferentes tipos de ruido también. Tenemos como el térmico, debido a la agitación térmica de electrones dentro del conductor. Ruido de intermodulación, cuando las distintas frecuencias comparten el mismo medio de transmisión. Diafonía se produce cuando hay un acoplamiento entre las líneas que transportan las señales en el ruido impulsivo. Eso se trata de pulsos discontinuos, de poca duración y de gran amplitud que afectan a la señal. En la atenuación, como lo hablamos en el ruido impulsivo, la energía decae con la distancia, por lo que hay que asegurarse que llegue con la suficiente energía como para ser captada por la con el receptor. Y además el ruido debe ser sensiblemente menor que la señal original, debido a que la atenuación varía en función de la frecuencia. Las señales analógicas llegan distorsionadas, por lo que hay que utilizar sistemas que devuelvan a la señal sus características iniciales. Y tenemos que también la latencia es una red informática de datos que se denomina latencia por una suma de retardos temporales dentro de una red. Un retardo es producido por la demora o la propagación y transmisión de paquetes dentro de la red. Otros factores que influyen en la latencia de una red serían como el tamaño de los paquetes transmitidos, puede ser también el tamaño de los buffers dentro de los equipos de conectividad. Ellos pueden producir un retardo medio de encolado.